La pantalla de mi laptop brillaba en la oscuridad mientras leía, horrorizada, publicaciones que aparecían en mi cuenta, como hacer que alguien pierda un embarazo, hierbas para provocar aborto, hechizos de venganza contra embarazadas. Todas escritas desde mi correo, fechadas el mes pasado. Pero yo jamás había escrito nada de eso. Mi mano voló instintivamente a mi vientre de 8 meses, mi hija pateó, como si supiera que alguien intentaba destruirnos. Rachel había perdido a su bebé ayer y ahora me acusaba a mí de asesinato. Lo peor es que mi cuñada llevaba un año torturándome por mi aborto previo, diciéndome que mi cuerpo rechazaba bebés, que nunca sería madre. Así que una sola pregunta me atravesó la mente como un cuchillo, ¿y si esta era su venganza final? Hola a todos. Primero, me gustaría pedirles a mis queridos espectadores que se suscriban al canal, ya que hemos notado que el 98,2% de nuestros espectadores no están suscritos. Gracias. Rachel actuaba de forma solidaria frente a Kevin. Me abrazaba, decía que todo pasa por una razón. Pero a solas, completamente diferente. Primera barbacoa familiar. 2 semanas después Kevin estaba asando con su padre. Al menos ahora sabes que puedes quedar embarazada. Tal vez tu cuerpo sabía que algo estaba mal con él. Estaba demasiado impactada para responder. Me dio una palmadita en el hombro. Se alejó como si me hubiera consolado. Su cena de cumpleaños. Kevin fue al baño. Mi amiga tuvo 3 abortos antes de un bebé sano, pero ella era más joven que tú. Tienes 32, ¿verdad? El reloj suena fuerte. Kevin volvió. Ella cambió inmediatamente a hablar de su trabajo. Escaló. Artículos sobre estadísticas de abortos. Pensé que esto podría ayudarte a entender que salió mal. Comentarios en mis publicaciones. Vaya. Sigues adelante rápido. Diciéndole a la familia que parecía estar bien. Probablemente no estaba tan apegada. Acción de gracias. Anunció su embarazo. Me miró directamente. Ojalá este bebé sea el primer nieto que realmente llegue. Silencio. Kevin preguntó qué quería decir. Ella rió. Dijo que se había expresado mal. Él le creyó. Siempre esperaba hasta que Kevin no estaba. Me llamaba la casi mamá. Preguntaba si habíamos aceptado que la paternidad no era para nosotros. Bromeaba con no tener que lidiar con estrías. Cuando anunciamos otro embarazo, la cara de Rachel cayó. Se recuperó, nos abrazó, en privado me dijo, no te encariñes demasiado esta vez, por si acaso. Me recordaba que cualquier cosa podía pasar. Su amiga se sintió genial justo antes de perder el suyo. Recordatorios constantes sobre esos primeros meses, 12 semanas, ecografía saludable. Rachel, bueno, llegaste más lejos que la última vez. Compró un regalo, pero guardó el recibo por si acaso. Ya sabes cómo van estas cosas. Empecé a evitar eventos familiares. Kevin pensaba que estaba hormonal, paranoica. Decía que Rachel estaba siendo solidaria a su manera. El baby shower que insistió en organizar. Decoró con globos blancos. En privado me dijo que eran por el bebé Ángel. Nos dio un libro conmemorativo para bebés perdidos. Toda madre debería tener uno por si acaso. 8 meses de embarazo. La casa de Rachel para cenar. Kevin afuera arreglando el coche con su padre. Su marido arriba con su hijo. Rachel miró mi vientre. Algo todavía podría salir mal. El bebé de mi amiga murió a las 36 semanas. Simplemente dejó de moverse. Tuvo que dar a luz sabiendo que estaba muerto. Eso es peor que un aborto temprano. Al menos no diste a luz a un bebé muerto. Algunas mujeres no están hechas para ser madres. Tal vez tu cuerpo lo sabe. Tal vez por eso rechazó al primero. Empecé a llorar. Ella puso los ojos en blanco. Qué sensible. Solo intento prepararte para la realidad. Kevin entró, me vio llorando. Rachel parecía molesta. ¿Qué pasó, Rachel? Momento hormonal por nada. Pero Kevin había oído por la ventana abierta. Llevaba escuchando 5 minutos. Su cara se puso blanca. ¿Qué demonios te pasa? Rachel intentó negarlo, pero él lo había oído todo. Los comentarios del bebé muerto. El cuerpo rechazando bebés. No destinada a ser madre. Le conté todo. Cada comentario del último año. Cada broma. Cada puya.
Kevin estaba furioso. Le dijo a Rachel que estaba enferma. Vetada hasta que recibiera ayuda psicológica. Dijo que alguien que torturara a una mujer por un aborto era peligroso. Ya no tengo hermana. Nos fuimos. No hemos hablado desde entonces. Nuestra hija tiene 6 meses. Rachel nunca la ha conocido. Envía regalos que donamos. Publica que la dejaron de lado sin motivo. Pero ayer cambió todo. La madre de Kevin llamó llorando. Rachel está en el hospital. ¿Qué pasó? Perdió al bebé. 34 semanas, nacido muerto. Se me heló la sangre. No por simpatía, por miedo. ¿Cuándo? Ayer por la mañana. Pero cariño, está diciendo cosas. ¿Qué cosas? Dice que tú le hiciste algo. Dice que la maldijiste. Que tú hiciste que esto pasara. Eso es una locura. Tiene capturas de pantalla, cariño, de que visitaste foros de pérdida de embarazo. Buscando hierbas que causan aborto. Buscando maneras de maldecir el embarazo de alguien. Yo nunca. Las capturas muestran tu usuario, tu correo. Colgué, con las manos temblando, abrí mi portátil, inicié sesión en los foros que había usado tras mi aborto para recibir apoyo. Allí estaba. Mi cuenta, publicaciones que nunca hice, búsquedas que nunca realicé, todas fechadas del mes pasado, maneras naturales de causar un aborto, y otras. Hierbas para darle a alguien para perder un embarazo. Hechizos de venganza de embarazo que funcionan. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Habla el detective Jason. Necesitamos hablar sobre el bebé nacido muerto de Rachel McNeil. No entiendo. Ella ha aportado pruebas de que amenazaste su embarazo. Necesitamos que vengas a la comisaría. Otra llamada entrando. Kevin, ¿qué hiciste? Su voz era hielo. Nada. Lo juro. La amiga de Rachel te vio en su casa la semana pasada. Le llevaste té. Té especial para embarazadas, dijiste. Pero yo no había estado en casa de Rachel. No la he visto en 6 meses. Kevin, alguien me está tendiendo una trampa. Encontraron el té. Dio positivo por polio. Causa abortos. La línea se cortó. Me quedé congelada en el sofá. Mirando mi teléfono donde había caído tras resbalar de mis manos temblorosas. La pantalla estaba oscura ahora, pero la voz fría de Kevin seguía resonando en mi cabeza. Él realmente pensó que yo hice esto. Mi propio marido creyó que envenené el té de Rachel, que maté a su bebé. Mis manos no dejaban de temblar. Las presioné contra mi vientre, sintiendo a mi hija patear fuerte contra mis costillas como si pudiera sentir mi pánico. 6 meses ya, creciendo fuerte dentro de mí, y ahora alguien intentaba quitármela destruyéndome primero. Rachel realmente lo había hecho. Había encontrado una manera de lastimarme peor que cualquier comentario cruel. Las publicaciones del foro estaban ahí mismo en mi cuenta. Búsquedas que nunca realicé. ¿Cómo entró siquiera en mi cuenta? Yo no la había visto para nada. Pero Kevin dijo que la amiga de Rachel me vio allí la semana pasada llevando té especial para embarazadas. Alguien vio a una mujer embarazada en la puerta de Rachel y Rachel la convenció de que era yo. Marina llamó. Cuando contesté llorando, vino inmediatamente y me encontró sollozando en el sofá. Le conté todo, las acusaciones de Rachel, las publicaciones falsas del foro, que Kevin creyera que lo hice. Marina sacó su teléfono. Necesitas un abogado. Ahora. En una hora, había encontrado a Adeline Rader, una abogada defensora especializada en acusaciones falsas. Hice una maleta y me quedé en casa de Marina esa noche. Casi sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Rachel cuando anunció su embarazo en Acción de Gracias, mirándome directamente mientras esperaba que su bebé fuera el primer nieto que realmente llegara. Veía la expresión de Kevin cuando entró y me encontró llorando en casa de Rachel hace 8 meses. Escuchaba su voz hoy en el teléfono, fría como el hielo, preguntando qué había hecho. Alrededor de las 3 de la mañana, renuncié a dormir y abrí mi portátil. El foro seguía allí, mi cuenta aún mostraba esas horribles búsquedas. Intenté averiguar cómo ver de dónde venían las publicaciones, en qué ordenador se hicieron, pero no sabía suficiente de tecnología. Eso era lo que la abogada necesitaría averiguar. Eso era lo que demostraría que yo no hice esto.
A la mañana siguiente, conocimos a Evelyn, una mujer de ojos agudos de unos 50 años. Le conté todo. ¿Nunca has oído hablar del poleo? Preguntó. Entonces, ¿cómo sabrías usarlo? Ese es el primer agujero en su caso. Explicó que el testigo no era confiable y que las publicaciones del foro podían rastrearse. Necesitamos informática forense, dijo. Puedo construir una defensa, pero necesito completa honestidad. Yo no hice esto, dije. Alguien me está tendiendo una trampa. Creo que es Rachel. Evelyn se movió rápido. En cuestión de horas, había bloqueado cualquier interrogatorio policial y solicitado todas las pruebas. Necesitábamos mis registros telefónicos, tarjetas de crédito y grabaciones de seguridad para demostrar que no estuve en casa de Rachel. Jason Hansen, un experto en informática forense, analizó mis dispositivos. No hay rastro de esas publicaciones del foro en tu portátil ni en tu teléfono, dijo. Alguien hackeó tu cuenta. El foro guardaba registros de direcciones IP. Jason las rastreó hasta un ordenador de biblioteca a 3 cuadras de la casa de Rachel. Cuando llegaron las grabaciones de seguridad, la vimos. Rachel, muy embarazada, escribiendo en ese ordenador en 3 fechas distintas. Creando publicaciones falsas en mi cuenta. Evelyn llamó inmediatamente al detective Jason. We have evidence that exonerates my client. El testigo se derrumbó después. Ariel, la vecina de Rachel, admitió que solo había visto a una mujer embarazada de espaldas, nunca mi rostro. Rachel la había presionado para identificarme a partir de una foto. Luego Vikram, el esposo de Rachel, llevó una caja a la oficina de Evelyn. Dentro estaba el diario de Rachel, lleno de meses de fantasía sobre la muerte de mi bebé. Planes detallados para incriminarme. Y un recibo. Rachel había pedido el poleo ella misma, 3 semanas antes de su muerte fetal. El detective Jason cerró su investigación sobre mí. No hay evidencia de que hicieras nada, dijo. Rachel lo fabricó todo. El caso contra mí había terminado. Pero Rachel enfrentaría una retención psiquiátrica, no un enjuiciamiento. El sistema no siempre era justo. Sin embargo, él estaba ahora muy preocupado por el estado mental de Rachel y por si podía ser un peligro para sí misma o para otros. Abriría una investigación de control de bienestar y trabajaría con el equipo psiquiátrico del hospital para evaluarla. Evelyn preguntó qué pasaría con Rachel y el detective explicó que probablemente sería puesta bajo una retención psiquiátrica involuntaria. La evidencia mostraba que estaba experimentando una enfermedad mental grave que la había llevado a hacer falsas acusaciones criminales contra un miembro de la familia. Necesitaba ayuda profesional inmediata. No un proceso penal. Vikram comenzó a llorar cuando escuchó esto, diciendo que había estado aterrorizado de su esposa durante semanas, pero no sabía qué hacer. Amaba a Rachel, pero no podía permitir que destruyera la vida de una persona inocente. Kevin llamó a mi teléfono mientras aún estábamos en la oficina de Evelyn. No quería contestar, pero Evelyn asintió indicando que debía hacerlo. Kevin preguntó dónde estaba y le dije que estaba con mi abogada revisando nueva evidencia. Preguntó qué evidencia y le dije que necesitaba venir a la oficina de Evelyn ahora mismo si quería saber la verdad sobre su hermana. Llegó 20 minutos después, luciendo a la defensiva y enojado. Evelyn le entregó el diario a Kevin sin decir nada. Él empezó a leer las páginas mientras estaba de pie en medio de la sala de conferencias. Observé su expresión cambiar mientras leía las fantasías detalladas de Rachel sobre la muerte de mi bebé. Sus manos empezaron a temblar cuando llegó a las páginas donde Rachel había planeado el montaje paso a paso. Leyó sobre cómo había creado publicaciones falsas en foros, cómo había comprado el poleo ella misma, cómo había presionado a Ariel para que hiciera una identificación falsa. Cuando terminó de leer, se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Kevin miró a Vikram y le preguntó si esa era realmente la letra de Rachel. Vikram asintió y dijo que había visto a Rachel escribir en ese diario docenas de veces. Kevin preguntó si el recibo era real, y Vikram le mostró el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que probaba la compra. El rostro de Kevin se puso completamente pálido al darse cuenta de que su hermana había intentado incriminarme por matar a su bebé. Había creído sus mentiras tan fácilmente, me había acusado por teléfono sin siquiera escuchar mi versión. Había elegido a su hermana por encima de su esposa cuando ella más lo necesitaba. Evelyn le mostró a Kevin las grabaciones de seguridad de la biblioteca donde Rachel creaba las publicaciones falsas del foro. Le mostró la declaración corregida de Ariel.
admitiendo que nunca había visto realmente mi rostro. Lo guió a través de cada pieza de evidencia, demostrando que el montaje había sido premeditado y elaborado. Kevin comenzó a llorar y yo no sentí nada al verlo derrumbarse. Sus disculpas no significaban nada ahora porque el daño ya estaba hecho. Dudó completamente de mí cuando le dije que me estaban tendiendo una trampa. Me colgó cuando le supliqué que creyera en mi inocencia. El detective Jason le dijo a Kevin que Rachel sería internada involuntariamente para una evaluación psiquiátrica. Ella había amenazado con hacerse daño cuando la confrontaron con la evidencia en su contra, y el personal del hospital determinó que era un peligro para sí misma. Vikram estaba presentando una solicitud de separación temporal para protegerse mientras Rachel recibía tratamiento. La familia tendría que decidir cómo manejar su cuidado a largo plazo una vez que los médicos completaran su evaluación. Kevin asintió pero no dijo nada, aún sosteniendo el diario de su hermana como si no pudiera creer lo que había leído. Salí de la oficina de Evelyn con Marina y fui directamente a la consulta de mi obstetra para una cita de emergencia. La doctora Dab me vio y me llevó de inmediato a una sala de examen. Me tomó la presión y su rostro se puso serio al ver los números. Estaba peligrosamente alta, mucho más alta de lo que debería estar a los 8 meses de embarazo. Preguntó por mis niveles de estrés y le conté todo lo que había ocurrido durante la última semana. Las falsas acusaciones, la investigación policial, mi esposo creyendo que había envenenado a su hermana. La doctora Dab me puso en reposo modificado allí mismo en su consultorio. Dijo que este nivel de estrés y ansiedad podía desencadenar un parto prematuro o causar otras complicaciones graves. Mi presión debía bajar inmediatamente o tendría que hospitalizarme para monitoreo. Me recetó medicación y me dijo que no podía volver al trabajo ni hacer nada extenuante. Necesitaba descansar lo más posible y evitar cualquier estrés adicional. La ironía no pasó desapercibida para ninguna de nosotras, la falsa acusación de Rachel podría realmente dañar a mi bebé después de todo. Solo que no de la forma en que ella había planeado. Marina me llevó a casa y me ayudó a acomodarme en el sofá con almohadas y mantas. Me trajo agua y me hizo prometer que la llamaría si sentía contracciones o síntomas inusuales. Kevin intentó entrar cuando vio el coche de Marina en la entrada, pero ella le bloqueó la puerta y le dijo que yo necesitaba espacio en ese momento. Podría verme cuando yo estuviera lista, no antes. Lo escuché discutiendo con ella al otro lado de la puerta, diciendo que era mi esposo y tenía derecho a verme. Marina le dijo que había perdido ese derecho cuando me acusó de asesinato por teléfono. Pasé el resto del día acostada en el sofá tratando de calmarme lo suficiente para que mi presión bajara. Mi bebé pateaba constantemente y yo mantenía mis manos sobre mi vientre hablándole. Le dije que todo estaría bien ahora, que la mujer mala ya no podía hacernos daño. Pero seguía teniendo ataques de pánico al pensar en lo cerca que estuve de ser arrestada. Si Jason no hubiera encontrado las grabaciones de la biblioteca, si Ariel no hubiera corregido su declaración, si Vikram no hubiera encontrado ese diario, podría estar sentada en la cárcel ahora mismo esperando un juicio. Rachel casi había logrado destruir toda mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas y papeleo. Evelyn programó una reunión con el fiscal de distrito para asegurarse de que esta pesadilla estuviera realmente terminada. Me dijo que fuera primero a su oficina para revisar todo antes de reunirnos con el fiscal. Tomé un Uber porque Marina tenía que trabajar y Kevin seguía manteniendo la distancia. La oficina del fiscal del distrito era fría y oficial. El propio fiscal era un hombre delgado, de unos 50 años, con ojos cansados. Me hizo un gesto para que me sentara. Evelyn hizo la mayor parte de las explicaciones al principio, exponiendo todas las pruebas que demostraban que Rachel había fabricado todo. Las grabaciones de la biblioteca, los rastreos de direcciones IP, el diario que Vikram había encontrado. El fiscal escuchó con atención, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando Evelyn terminó, él se recostó en su silla y se frotó las sienes. Nos dijo que el caso en mi contra carecía completamente de fundamento y que no se presentarían cargos. Un alivio me recorrió tan rápido que me sentí mareada, pero luego él siguió hablando. Explicó que la enfermedad mental de Rachel hacía muy complicado presentar cargos criminales contra ella por la acusación falsa. Actualmente estaba bajo cuidado psiquiátrico y cualquier proceso judicial probablemente se retrasaría meses o incluso años mientras recibía tratamiento. Incluso si eventualmente la acusaban, un jurado probablemente sería comprensivo debido a su parto de un bebé nacido muerto y su evidente colapso mental. La justicia se sentía escurridiza, como algo que podía ver pero no podía alcanzar.
Evelyn preguntó sobre una demanda civil por difamación y angustia emocional. El fiscal dijo que era nuestro derecho, pero advirtió que sería un proceso largo y costoso, sin garantía de recuperar dinero incluso si ganábamos. Rachel no tenía bienes significativos y Vikram estaba divorciándose de ella. Me quedé allí sintiéndome frustrada y estafada. Rachel había intentado destruir toda mi vida y el mejor resultado era que no le pasaría absolutamente nada. Ella recibiría tratamiento y compasión mientras yo lidiaba con ataques de pánico y preeclampsia. El fiscal parecía comprender mi decepción. Me dijo que lo sentía, que el sistema no siempre era justo, pero que al menos estaba totalmente exonerada. Un consuelo pequeño. Salimos de su oficina y Evelyn me compró un café en la tienda de abajo. Me recordó que evitar la cárcel y mantener a mi bebé a salvo era la verdadera victoria aquí. Todo lo demás eran detalles. Sabía que tenía razón, pero seguía sintiéndose mal. El padre de Kevin vino al hospital. Se disculpó por haber permitido la crueldad de Rachel durante años, poniendo excusas por ella en lugar de buscarle ayuda. Su voz se quebró mientras hablaba. Me preguntó si aún podía ser parte de la vida de su nieto. Le dije que sí, con límites. Entendió que su reconocimiento no borraba la traición. Nada podía devolverme la paz mental que había perdido ni deshacer el trauma de ser acusada de asesinato estando embarazada. Pero quería que supiera que ahora veía claramente sus errores. Prometió hacer lo mejor para apoyarme a mí, a Kevin y al bebé en lo que necesitáramos. Me preguntó si aún podía ser parte de la vida de su nieto. Le dije que sí, pero que las cosas serían diferentes ahora. Tendría que respetar mis límites y no volver a poner excusas por Rachel. Aceptó de inmediato, extendiendo la mano para apretar la mía. Después de que se fue, me sentí un poco menos sola, pero la ira seguía allí, pesada en mi pecho. La doctora Dave entró a la mañana siguiente durante su ronda. Revisó mi presión arterial y frunció el ceño al ver los números en el monitor. Seguía demasiado alta a pesar de la medicación y el reposo. Se sentó al borde de mi cama y explicó que necesitábamos hablar del parto. Ahora tenía 37 semanas, técnicamente a término, y mi preeclampsia estaba empeorando en lugar de mejorar. La opción más segura era inducir el parto en 1 o 2 días. Un miedo agudo me atravesó. No estaba lista. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Aún tenía pesadillas sobre comisarías y celdas de detención. ¿Cómo podía traer un bebé al mundo cuando me sentía tan rota? La doctora Dave escuchó pacientemente mientras intentaba explicar mis miedos. Me recordó con suavidad que la seguridad de mi bebé tenía que ser lo primero. Si mi presión seguía subiendo, podía tener una convulsión o un derrame cerebral. El bebé también podía estar en peligro. Entendía que estaba lidiando con trauma, pero esperar más era demasiado arriesgado. Kevin había estado sentado en silencio en la esquina de la habitación. Se acercó y me tomó la mano. Me dijo que estaría conmigo en todo, que no tenía que hacerlo sola. Quise apartarme de él, pero también necesitaba desesperadamente a alguien a quien aferrarme. La doctora Dab nos dio unas horas para pensarlo, pero dejó claro que no era realmente opcional. Comenzó a darme medicamentos para preparar el cuello uterino y programó la inducción para temprano a la mañana siguiente. Pasé el resto del día intentando prepararme mentalmente para el parto y al mismo tiempo evitar pensar en él. Marina vino esa tarde con mi bolso del hospital y algunas revistas. Me pintó las uñas de los pies de azul porque yo ya no podía alcanzarlas. Me dijo que era la persona más fuerte que conocía y que iba a superar esto. No estaba segura de creerle, pero agradecí que lo dijera. El trabajo de parto comenzó temprano a la mañana siguiente. Horas de picos peligrosos de presión arterial. A las 8 de la noche, después de empujar a través del dolor, mi hija llegó, 6 libras y 2 onzas, sana y gritando. Estaba aquí. Estaba a salvo. Las acusaciones de Rachel no habían ganado. Acepté de inmediato. Demasiado cansada para preocuparme por mi plan de parto. El anestesiólogo entró y colocó la epidural mientras yo me inclinaba hacia adelante sobre una almohada. Kevin sostuvo mi hombro firme y me habló durante el procedimiento. El alivio fue casi inmediato cuando la medicación hizo efecto. Aún sentía presión, pero el dolor agudo desapareció. Logré dormir un poco entre revisiones, pero el trabajo de parto se prolongó por horas. Mi presión arterial seguía subiendo peligrosamente a pesar de la epidural y la medicación. Las alarmas no dejaban de sonar.
La doctora Dab parecía más preocupada cada vez que me revisaba. A las 8 de la noche, empujé a través de picos peligrosos de presión arterial. De repente se escuchó un bebé llorando, mi hija estaba aquí. Un bebé de verdad y las enfermeras la estaban colocando sobre mi pecho. Era diminuta y perfecta, cubierta de una sustancia blanca, gritando con todas sus fuerzas. 6 libras 2 os, anunció la doctora Dab, una niña sana. Empecé a sollozar, abrumada por el alivio, el amor y la gratitud. Estaba aquí. Estaba a salvo. Las acusaciones de Rachel no habían ganado. Kevin también lloraba, con sus lágrimas cayendo sobre mi hombro mientras se inclinaba para ver a nuestra hija. Seguía disculpándose, diciendo que lamentaba haber dudado de mí alguna vez. Lamentaba no haberme protegido mejor. No podía procesar del todo sus palabras en ese momento. Todo lo que podía sentir era el calor del peso de mi bebé sobre mi pecho, sus diminutos dedos enroscados contra mi piel. Las enfermeras la limpiaron un poco y me ayudaron a ponerla al pecho. Ella sabía exactamente qué hacer, buscando hasta encontrar lo que necesitaba. Le dije a Kevin que resolveríamos nuestro matrimonio más adelante. Por ahora, solo quería concentrarme en nuestra niña. Él asintió y besó mi frente. Por este momento, todo lo demás podía esperar. 3 años después, me encontraba de pie en la ventana de nuestra cocina, mirando a mis hijos jugar en el patio. Nuestra hija Judith tenía ya 4 años y empujaba a su hermanito Ryan en el columpio. Kevin asaba hamburguesas. Sonriendo a nuestra familia. Todavía tenía pesadillas a veces. Las cicatrices siempre estarían ahí. Pero había sobrevivido a algo diseñado para destruirme. Había luchado contra acusaciones falsas, traiciones y miedo para proteger a mi hija y demostrar mi inocencia. Rachel vivía ahora en algún lugar de Colorado, construyendo una nueva vida. No pensaba en ella muy a menudo. Había perdido su poder sobre mí. Kevin llamó diciendo que la cena estaba lista. Nos sentamos juntos en la mesa del patio, nuestra familia de 4, comiendo y riendo. Esta vida, esta paz, había sido arduamente ganada. Cada momento se sentía precioso porque sabía cuán cerca había estado de perderlo todo. Suscribirte a Traición del Reddit y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Gracias por ver. La moraleja de la historia: la verdadera amenaza no siempre viene de desconocidos, sino de quienes conocen tus miedos, tu historia y tus puntos débiles. Esta experiencia demuestra que la confianza sin límites puede convertirse en el arma perfecta para destruirte desde adentro. Cuando alguien decide convertir su dolor en venganza, ya no busca justicia, busca un culpable, aunque tenga que inventarlo. Consejos: 1. Protege tu vida digital y tus cuentas. La manipulación comienza donde tú bajas la guardia. 2. Pon distancia cuando alguien convierte su sufrimiento en un ataque personal. No estás obligado a cargar con la herida emocional de otros.